Radio UACM presenta Cinestética. Como vuelvas a agarrar otro animal, cualquiera que sea, vas a ver. Una charla sobre actos creativos, cine y la vida misma. Y lo que estamos escuchando de fondo es el soundtrack de la película JFK de Oliver Stone. ¿Qué tal, amigos de Cinestética? Pues estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todos ustedes acá en la cabina de Radio UACM en la Colonia Doctores. ¿No es así? Mario Viveros se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos ya preparándonos para hablar hoy de cine, un cine más industrial, norteamericano, pero muy interesante. Y en un ratito más va a estar aquí también César Totó Uriarte, que viene que viene un poquito retrasado el día de hoy. Sí, pero ya sí nos prometió que va a llegar. Y bueno, pues aquí vamos a también en Cinestética pues hablar también de Hollywood, ¿no? Creo que nunca negamos que Hollywood tiene su importancia, tiene sus grandes representantes, no solo actores, sino buenos directores que han entrado, como bien lo dices, Mario, a la industria. Y Oliver Stone, pues no es la excepción, pues, por así, si así lo podemos decir. Tiene un gran legado de películas. Si bien no somos expertos en este cineasta, por supuesto que hemos visto parte de su trabajo, ¿no es así? Una gran cantidad de películas de Oliver Stone, o sea, son demasiadas. En realidad, o sea, en efecto, Oliver Stone es un cineasta, digamos, de la industria de Hollywood, pero es un cineasta peculiar, que tiene sus características muy especiales, ¿no? Muy específicas. Hay que recordar un poco de su biografía, que lo convierte en algo muy interesante. Él peleó en el ejército de los Estados Unidos. De hecho, tiene un par de condecoraciones militares. Fue a pelear la guerra de Vietnam. Y eso, obviamente, marcó su vida y su forma de entender al mundo, ¿no? Le da una visión, pues, de esa realidad, a final de cuentas. Sí, y es ahora uno de los cineastas, digamos, del ala más liberal de los que hay en Hollywood. Hay otra serie de personas, actores y cineastas, como estoy pensando en Tim Robbins, estoy pensando en Susan Sarandon, el mismo Sean Penn, que pues están ahí como haciendo siempre un cine, digamos, desde una parte, digamos, más liberal, y que trabajan en proyectos cinematográficos hollywoodenses, pero que tienen una postura como muy clara. Y Oliver Stone es uno de ellos. Es uno de ellos, así es. Sí, también leí en su biografía, entre muchas cosas, que incluso había recibido enseñanzas o clases de Martin Scorsese en algún momento, que esto pues también es interesante, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, hay que recordar, bueno, él es neoyorquino, igual que Scorsese y que varios de ellos. Woody Allen. Es un hombre nacido en el 46, si no mal recuerdo. Entonces, para el 68, que es una época muy fuerte. Y que marcó a muchos, él ya era un joven de 22 años, entonces, 22, 24 años, 22. Entonces, obviamente hay una marca ahí muy importante, la guerra de Vietnam también, como habíamos dicho, y eso, conforme va avanzando su cine, se va notando cada vez más. Una evolución. Él empieza como guionista, hace unos guiones muy importantes, Scarface, de Brian De Palma. Sí. También trabaja en... Bueno, tengo por aquí la información, hasta incluso Conan el Bárbaro, incluso por ahí, la adaptación, pues. Hizo también Manhattan Sur, por ejemplo. Y otra muy famosa, hay una súper famosa, Expreso de Medianoche. Ah, sí, claro, él hace el guión también, ¿no? Exactamente. El guión de Expreso de Medianoche de Alan Parker. De Alan Parker, exactamente, ¿no? El mismo que dirigió años después la de Pink Floyd, The Wall. Así es. Y luego, muchísimos años después, a Madonna en esta película de Evita. De Evita, sí, es cierto. Sí, entonces, bueno, ya estaba en el trabajo Oliver Stone, ¿no? Que cuando debuta por ahí de los años 80 con una película Salvador, tengo entendido por ahí. Pero primero hace varios cortos desde finales de los 60. Sí, claro. A principios de los 70 hace un corto muy interesante sobre Vietnam. Y sí, en efecto, él debuta con una película muy interesante que es Salvador.
Una película con James Woods, con un montón de actores mexicanos, o sea, Salvador Sánchez, está... ahí como se llama este hombre que hace el papel de Oscar Romero, uno muy famoso mexicano, ahorita les digo cómo se llama, pero bueno, hay una gran, Jorge Luque es otro del Jorge que sale Luque, ahí, okay. Reynoso, Jorge Reynoso, Jorge Reynoso, salen una cantidad así, él pide a Carrillo, obviamente, sale Roberto Sosa de muy jovencito, muy chavito, sale pues una cantidad impresionante de actores mexicanos, ¿no? Que interpretan pues al pueblo salvadoreño. Y una película muy interesante con una visión, como habíamos dicho antes, liberal. Es el punto de vista de un periodista pues que está viviendo, digamos, una vida muy disipada, sumido en la pobreza y en el alcoholismo, pero que tiene este gusano de el periodismo, ¿no? Este asunto de estar ahí en el momento, claro, que estén sucediendo cosas espantosas, y que pues llega a El Salvador después de haber sido corrido de El Salvador. O sea, la película empieza cuando él está en San Francisco y se, pues en una situación muy desesperada, regresa a El Salvador y empieza a ver, a ser testigo de la tragedia que sucedía en ese pequeño país de Centroamérica, de la impunidad de estas clases gobernantes y del asesinato de una de las figuras más importantes, digamos, de la religión católica, pero desde el lado de la liberación, Oscar Romero, ¿no? Entonces es muy interesante la película. Es fácil de encontrar, no es complicada, porque pues te digo, es alguien de Hollywood, entonces esas películas se ven más y con una visión muy interesante. O sea, es un antihéroe, pero muy bien tratado. Me parece que con esa película debuta con el pie derecho. Sí, porque va a empezar a definir ese tipo de línea que va a marcar, ¿no? Digo, seguirá otras más, pero bueno, ahorita para pasar a una que me estoy acordando. Pero hay un diálogo muy interesante donde creo que define lo que va a ser en general el cine de Oliver Stone, y es un diálogo de esta película. Hay un momento en el que este periodista, ya en la embajada norteamericana en El Salvador, dialoga con el encargado militar, que es un reaganista hecho y derecho, ¿no? Porque estamos en la época, estamos hablando de la época justo en donde Reagan gana las elecciones. Así es. Se las gana Carter. Entonces le dice el militar, le dice, bueno, es que tú eres de estos periodistas que simpatizan con el comunismo y que fueron a decir que en Vietnam los buenos eran los vietnamitas. Y entonces le dice, no, te equivocas, yo amo a mi país tanto como tú. Pero eso no quiere decir que sea comunista. Que sea comunista. Soy un hombre liberal, le dice, soy un hombre liberal, pero amo igual a los Estados Unidos. Y eso está muy marcado en el cine de Oliver Stone, tanto que después va a ser nacido en el 4 de julio. No, pero antes se te olvidó una Pelotón. Bueno, hace Pelotón, que es Vietnam, directamente exacto. Vietnam. Ajá. Hace Nacido el 4 de julio. Luego hace Doors. Y bueno, Natural Born Killers y toda una gran cantidad de películas que ahorita vamos a abordar, ¿no? Sí, es que bien que comentábamos, a los 2 años después de Salvador, es la que realiza Pelotón, donde precisamente esta influencia o no solo influencia, de esta vivencia, pues, que tiene en Vietnam, está muy bien plasmada en este tipo de películas, y donde precisamente nos hace ver esa Norteamérica que cayó ante la guerra de Vietnam, ¿no? Sí, no, hay varias películas en el cine norteamericano que tratan el asunto, pero para mí las tres como más interesantes, obviamente salvo mejor opinión, son la de Kubrick. Se me está olvidando, pero sí, ya estoy. Ahorita, Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, ajá. La de Kubrick, obviamente Apocalipsis Now de Coppola. Y Pelotón. ¿Verdad? De Oliver Stone, ¿no? Que son así películas en donde hay un reconocimiento, ¿sí? De que no debían de estar ahí, de que no sabían por qué estaban ahí y de que a lo mejor se equivocaron a la hora el gran error, ¿no? Es muy interesante porque en realidad lo que estamos viendo es esta generación de cineastas que en el 68, 69, durante la guerra de Vietnam eran jóvenes.
y seguramente simpatizaban con estas ideas de la paz o de no ir a Vietnam, y que habían llegado a los años 70s, 80s con estas mismas ideas, y entonces hacían esta reflexión. Y que al mismo tiempo se convierte en yo lo llamaría, de estas 3 películas guiándonos, pues en la misma denuncia. O sea, vamos a quitarnos la venda de los ojos, porque en realidad perdimos, fue una guerra que no teníamos que haber ido, y es de los grandes errores políticos e históricos que en este caso los norteamericanos han tenido, ¿no? Así es, y además una tragedia, una matazón. Y bueno, hay que decirlo antes de cortar otra cosa y de regresar un poco, hay que decir que también tiene una carrera, o también desarrolla Oliver Stone una carrera como documentalista. Esto es quizás a lo mejor, no creo que sea desconocida, pero a lo mejor no es tan profundizada. Eso en el caso de tan vista, más bien tan dicho, vista, ¿no? puede Sí, ser, es probable. Así es. Bueno, pues vamos a este primer corte musical, ya que tenemos aquí soundtrack de algunas películas de precisamente de Oliver Stone. Esta es de la película Los Doors, que es un track que regularmente, en el caso de Los Doors, pues es sus éxitos, pero aquí es sobre un poema de Jim Morrison, The Severed Garden, y bueno, pues vamos a escucharlo en este primer corte musical. Estamos aquí en Cinestética, transmitiendo en vivo, y bueno, pues ya vamos a estar muy pronto al aire toda la programación de Radio UACM, así que estén pendientes, porque ya muy pronto estaremos, por supuesto, con toda la barra programática, tanto los martes como los jueves, y Cinestética en este horario de 7 a 8 de la noche, transmitirá también en vivo, así que vamos a este primer corte. I'm sick of doubt. Live in the light of certain South cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig? Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as ravens' claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to a giant family. ¿No encuentras buenas propuestas en la radio comercial? ¿Aburrido de las voces de siempre? ¡Que pase el desgraciado! En Radio UACM te ofrecemos programación diversa en constante renovación. Contenidos musicales, análisis temáticos, entretenimiento e información general. Y sobre todo, estamos construyendo voces. Estamos construyendo voces. A contracorriente. Transmitiendo para los vivos. Frecuencia UACM. Beatle Web. Tercera vibración. Crítica versus crítica. Radio UACM. Voces en construcción.
Radio UACM. Escúchanos a través de la página www.uacm.edu.mx. Radio UACM. Construyendo voces. Baby, I've been waiting night and day. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some. But I was waiting for the miracle to come. I know you really love me, but you see my hands were tied. Must have hurt you. It must have hurt your pride. To have to stand beneath my window with your bugle and your drum. And me, I'm up there waiting for the miracle to come. It here. There ain't no entertainment, and the judgments are severe. The maestro says it's Mozart, but it sounds like bubblegum. When you're waiting for the miracle to come. Cinestética, cine desde la periferia. La voz de los realizadores, pero sobre todo, cinéfilos. Campano arriva. Così devi dire. È arrivato Zampano! Ya estamos de regreso con ustedes, amigos de Cinestética. Y bueno, César Uriarte ya llegó aquí a la cabina. ¿Qué tal, César? Nada, todo bien, perdón, disculpen la tardanza. Primer programa en vivo y yo haciendo mis desarrolladas. ¿El segundo?
¿El de Casabetes también fue en vivo? No, ese fue grabado nada más, pero este sí es como ya nuestro... O el de Casabetes, si no, sí también, sí es cierto, ese fue el primero. Fue con mi hijo, sí. Ajá. Bueno, pues estamos... Mi hijo Casabetes. Estamos, pues hablando de Oliver Stone, que bueno, pues este cineasta que íbamos a comentar algunas películas, pero hay algo, exacto. Bueno, tengo entendido que hablaron un poquito ya de sus antecedentes. Creo que es importante señalar que él estudió, después de irse a la guerra de Vietnam, a dar clases de inglés y como corresponsal, regresa con una beca que el gobierno y el ejército americano le dan, y estudia en la Universidad de Nueva York, en NYU, y es alumno de Martin Scorsese, sí, eso sí ¿no? Que era increíble, porque Oliver Stone dice que era muy mal maestro estructuralmente hablando, pero lo único que les transmitía era un amor por el cine impresionante, ¿no? Bueno, eso ya habla maravillas, ¿no? Habla de él, claro. Por supuesto. Y bueno, sus orígenes son en el cine de horror. Tiene una película por ahí medio mala que se llama The Hand, exactamente, ¿no? Con Michael Caine, que es un dibujante. Y en un accidente él va peleando con su esposa y tiene un accidente de... ¿Cómo llamarlo? Tiene un accidente, saca la mano y lo atropella un tráiler, pierde la mano, le vuelven a poner la mano, ¿no? Recordemos que es parte del género. Y la mano está poseída. Y a partir de eso es el resto de la película. No es una película... Es su primer... No es su primer guión, es su primer película. Primera película ya como director, ¿no? Como director. Pues aquí habíamos dicho entonces una mentira, porque habíamos dicho que Salvador era su primera película. No, Salvador es tu tercer película. Entonces, corregimos Salvador es en este momento. Película, y ya es su película en un estilo... Ya de él, ya es Oliver Stone, ya hablando de los temas que realmente le preocupan, con las constantes que realmente le preocupan, y sobre todo con el fotógrafo que es con quien trabajó durante muchas películas y las que lo hicieron famoso, que es la época de finales de los 80s, principios de los 90s, que es Robert Richardson, ¿no? A partir de eso inicia la colaboración de dos, considerados por ellos mismos, dos viejitos hippies, amantes de las drogas y de el rock y las imágenes. Sí, que decíamos hace rato, en realidad, o sea, ellos son... de estos cineastas que en los 68, en los 60 eran veinteañeros, entonces pues sí, están totalmente tocados por esa cultura, ¿no? Claro. Entonces, y sobre la influencia que había tenido, bueno, no solo influencia, las vivencias en Vietnam, ¿no? De ahí su película Pelotón. Pelotón, y bueno, tiene una que se llama En el cielo y en la tierra. Y su corto, ¿cómo se llama el primer corto que es sobre Vietnam tal cual? Ay, no me acuerdo. Te digo. Ahora pero sí que voy a utilizar la tecnología de pero es una constante en todas sus películas, ¿eh? El tema de la guerra, el tema de Vietnam, se va a volver una constante, incluso en la misma JFK, en la misma Nixon. Después hizo... bueno, más bien, a mí de las películas que más me gustan de él es una que se llama U-Turn. Sí. Hero en U, con Sean Penn y incluso Jennifer López. Es una película rarísima para ser de Oliver Stone. Es ahí como una fábula en un pueblo del medio oeste americano, desértico, horripilante, donde que era traficante de drogas, se queda varado en su coche y tiene que pasar una gran cantidad de peripecias para llegar a intentar salir, entre ellas pues volverse el amante de el patrón del pueblo, del más grande narcotraficante, sicario, cacique, como le podamos llamar. Es una gran peli porque creo que lo que representa mucho el cine de Oliver Stone es la figura del antihéroe. Ese arquetipo jungsiano traducido a Joseph Campbell. Que es lo mismo que pasa en Salvador. O sea, es el antihéroe. Es un fotógrafo de guerra. Estoy revisando Último año en Vietnam, se llama el corto, y en efecto su primera película como director es La Mano, pero la segunda es Salvador. Lo que pasa es que está Platoon, que hizo el mismo año de Salvador, exactamente. Entonces, siendo Platoon una brutalidad de película, dura 2 horas y 20, una gran cantidad de personajes. Digo, me imagino, pues, llevaba años desarrollando ambos guiones y le cayó la fortuna. Es a partir de Pelotón que se va a la cima, ¿no? Empieza a filmar. O sea, había vendido ya varios guiones, estaba el guión de Scarface, que es de los más célebres, y que de hecho recientemente hay un documental de Brian De Palma, sobre Brian De Palma, donde él habla de lo que fue a hacer Scarface y cuenta una anécdota muy padre en la que invitó a Steven Spielberg, que es uno de sus mejores amigos, y estaban muertos de gusto porque tenían 10 cámaras y podían, bueno, no 10, exageré, tenían 3 cámaras y filmaban esta balacera del final, ¿no? Donde asesinan a Pacino, que es Tony Montana. Pero cuando Oliver Stone estaba en el set era un infierno.
El tipo decía, lo peor, el mejor consejo que les puedo dar a los estudiantes de cine, que lo peor que le pueden hacer a un actor es tener dos opiniones distintas. Claro. Dice, Oliver llegaba y él, conociendo el guión, él quería realmente hacer algo más parecido a la realidad. Yo le decía, es que esto es una fábula, esto no es tus películas, esto no es lo que tú quieres hacer con tus películas, esto es una fábula. Y fue constante hasta que dice Brian De Palma que lo corrió y desde entonces no llevan una buena relación. No se hablan. No, sí, mira, me recuerda cierta historia de director y guionista que no se hablan. Se dejaron de hablar después de la segunda película. Ah, ya, claro. ¿Mexicanos? Mexicanos, sí. Tres, ¿no? Tercer película. Bueno, no sé. Yo, la ¿Ganador del Oscar? ¿O? Sí, exacto. ¿Dos Oscars? Sí. Es la tercera, después de Babel. Hombre, tú de Babel. Yo que soy fan. Enterado. Yo que soy fan, después de Babel, ahí el conflicto era que la cieguita, que no era sordita, era cieguita el guionista, otro maestro. El guionista también daba sus opiniones y bueno, se volvió. Bueno, pero regresemos. Sí. Bueno, íbamos a entrar con Los Doors. Es una película que... muy pacheca. Sí, pero es muy interesante. Es interesante, sobre todo en una época donde, bueno, no es que los famosos biopic no existieran, pero no era esta ola que ahora tenemos, ¿no? De que a los grandes cantantes o músicos se hiciera este tipo de películas, y creo que para su momento sigue siendo una película muy fresca. Es Val Kilmer, claro, Val Kilmer, ¿no? Sí. Realmente un parecido muy extraordinario a Jim Morrison, no sé, salvo alguna mejor opinión. Hay que ver al de Tom DiCillo, que también se parece un montón, Sí. Pero bueno, es una película del 90, 91 aproximadamente, esta película, y bueno, nos empieza para estas épocas como a develar o a desmitificar hasta cierto punto la personalidad de Jim Morrison, algunas cosas que ya eran sabidas, ¿no? Entonces creo que Oliver Stone ahí se arriesga, se avienta, como diríamos por aquí, el tiro para proyectarnos a un Morrison pues más humano, ¿no? Más contradictorio. Estudiante de cine. Por ejemplo, no lo sabía, ¿sí? En ese entonces, 15 años, pues no sabía que Morrison que Morrison, yo que cuando vi la película ya en el cine, 15 años de conocer a Morrison, ya andaba como en los 30. Lalo. Oye, pero además una cosa que tiene que ver mucho con su cine, el uso del soundtrack. La música es un elemento central y generalmente como tiene lana. Él sí tiene lana. Es el cineasta aprovechado, contestatario puesto por Hollywood. Pues es el cineasta de izquierda puesto por el mismo Hollywood es famoso porque tiene un grupo de cineastas de izquierda. Contestatarios. No, o sea, no, pero más de verdad. O sea, inclusive en la época más pesada, en el macartismo, hay que hablar, por ejemplo, de Charlotte, ¿no? O sea, Chaplin es un... Hay una anécdota de Eisenstein, me voy a salir un poquito del rollo, pero Eisenstein cuando llega a México lo reciben como el gran cineasta soviético que viene a visitar. Porque venía huyendo de Estados Unidos. Y a los 2 días lo meten al bote. Dicen, los gringos le dicen, oigan, es que no era quien ustedes creen. Y entonces lo acusan de ser un agente de la KGB. Un espía. Y está 2 o 3 días en la cárcel. Y hasta que llega una carta firmada por un montón de cineastas muy importantes, entre ellos Chaplin, todos de Hollywood, y con un par de mexicanos que como Cantinflas y estos que andaban ya, digamos, en esas ligas. Y ellos son los que hacen que a Eisenstein lo saquen y otra vez le devuelvan el mote del gran cineasta, pero lo metieron a la cárcel acusado de espía soviético, ¿no? Espionaje, sí. Entonces, bueno, siempre hay una... sigue la tradición, ¿no? De artistas liberales. Pero yo creo que Oliver Stone es el más grande en cuestiones de producción. O sea, justo las que mencionan, si las vamos enumerando, sus películas de los 90, cierra los 80 con Pelotón, abre con The Doors, continúa con JFK, Nixon, Natural Born Killers, nacido el 4 de julio. Pues son unas películas que nada más de pensarlas te duele la cabeza. O sea, estamos hablando de 180 páginas de guión por película. No, claro. Y la hacen menos de 10 años. Con un elemento más, Natural Born Killers es un guión de Tarantino en realidad. Que al final no termina siendo, ¿no? Sí, que hubo un conflicto, ¿no? Un conflicto, guionista, director, sí, ¿no? Que Tarantino... Por ahí yo tengo un libro que se llama The Cinema of Cool, de Quentin Tarantino, que llega hasta Jackie Brown. Y Tarantino dice que él no reconoce el guión de Natural Born Killers como propio. Claro. Dijo que desde que él lo había vendido primero, antes de ser Tarantino, y que cuando hace True Romance, lo hace Pen de True Romance, que es su guión. Que es una maravilla, es una película, Tony Scott. Es una maravilla de película. Por Tony Scott. Y el guión de Tarantino es muy bueno. Y a la par de Reservoir Dogs, que se va a Sundance, que se va a todos los festivales, él ya tiene un cierto poder, un cierto reconocimiento, ¿no? Y busca el guión y Oliver Stone le dijo, no,
en tu vida lo vuelves a ver, y hay por ahí unas demandas, hay por ahí... Oliver Stone hace una mito, gran película. Maravillosa. Maravillosa. Y él mete la mano una vez más. De hecho, oímos hace ratito ahí de Sever Garden, del maestro Leonard Cohen. Ah, y la segunda de Asesinos por Naturaleza de Leonard Cohen, ¿no? De Miracle. A ver, ahora, lo interesante también de Oliver Stone es que es una dualidad muy interesante su cine. Es un cineasta muy tradicional en ciertas cosas, en estructuras, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene películas que tienden a ser estructuralmente como muy fieles o seguidoras a la línea que marcaba el cine de los 50, 60 de Stanley Donen y todos estos cineastas de Heredarás el viento y todo ese tipo de películas que se enfocaban en juicios, por ejemplo, como JFK, que todo el tercer acto es un juicio. Pero aparte, es un gran director de actores. Sí, sus actores siempre son impecables. Como buen director de actores, repiten a lo largo de toda esa época, la época importante, digamos, la época de mayor calidad en su cine, repite el ensemble cast, ¿no? Como su grupo de ensamble, como mi grupo de actores. Pero aparte, en imagen, es el tipo más experimental de Hollywood, en ese momento. De Hollywood. No hablemos de Elias Merrich y todos estos cineastas independientes que sí han hecho cosas impresionantes. Yo me refiero a Hollywood, ¿no? O sea, en la vida era de esperarse. Natural Born Killers son 4 o 5 formatos, si mal no recuerdo. Supuesto. No solo es 8 milímetros, es 16, Super 16, 35. Y no sé si haya video. Había algo de video, bueno, ¿no? análogo. Todo lo de Robert Downey Jr. Pero es más bien análogo, ¿no? Video análogo. Sí, lo que le llamaban Betacam. Ajá, exacto. Y quería estacionarme un poco en esta película. Bueno, amén de lo que trata, es también el uso del montaje que le da, ¿no? El uso de los emplazamientos de la cámara, que te da una sensación pues de esta violencia que se está viviendo por los personajes, Para ¿no? mí es una especie de reminiscencia de Sam Peckinpah en The Wild Bunch. Exacto. Bueno, sí. Para mí, ¿no? Pero igual yo lo dije a ver si no me abuchean. No, es probable, ¿no? Es probable. Bueno, pues usted es muy que ahí empieza ya, ya tenía un poco con un montajista que luego se volvió un icono, que es Pietro Scalia, uno de los montajistas y teóricos que más ha aportado. Ahora es muy interesante porque en realidad en ese momento ya salió, Perros de Reserva, pues, ya salió la otra, ¿cómo se llama? Pulp Fiction, perdón. Pulp Fiction es que yo soy experto en ese señor, ¿cómo se llama? Tarantino. A usted le gusta más Arriaga, ¿no? Que ese se acordó. A mí me gusta más Wong Kar-wai. ¿Cómo se llama? Me gusta más John Woo, señor. ¿Cuál fue la que usted fue a ver usted con Diego Fernández de Ceballos? No, ese se aquel día que usted y Diego Presunto culpable. Aquel día que usted y Diego fueron a la primera. Nada más, ¿no? Y Shanik Berman. Así es. Era un diálogo muy interesante. Y Pac Chapoy llegó Lástima que no había videos de Indic. Sí, ¿verdad? Sí. No había transmisión en vivo. Bueno, el asunto es que ya se me olvidó la idea, ¿verdad? No, bueno, un poco de Asesinos por Naturaleza y posiblemente una influencia que haya tenido de Sam Peckinpah, de eso te referías, ¿no? Claro, es muy probable. No, pero yo iba a decir otra cosa, pero ya me regañaron por el micrófono. No, es que en ese momento hay una especie de boom por hacer un cine. Estamos hablando de principios de los 90. Hay un boom por hacer un cine ultra violento. O sea, Kitano está haciendo cosas en Japón. Empezaba ya. Me acuerdo de fuegos artificiales. Es un poquito más para adelante, 97, no, pero 98. Fuegos artificiales es ahí, más o menos, sí. Y es como la evolución de, ¿no? Y está Wong Kar-wai, ya salió Chungking Express, ya salió Fallen Angels. Está, por ejemplo, obviamente Tarantino, que pone de moda la violencia en algún sentido. Y, viene esta película maravillosa. La violencia gráfica, ¿no? Sí, ultra gráfica, ¿no? O sea, está el balazo en la mano en la cárcel cuando viene el motín. Natural Born Killers es durísimo. Que es a Robert Downey. Sí. Ahora, el que les contesta desde el otro lado es Wim Wenders, con una película poco recordada, que se llama El final de la violencia. El final de la violencia. Sí. No es muy buena, pero es muy interesante. O sea, a nivel discursivo sí es interesante. Párenle de tanta sangre y tanto balas. Que de hecho, justo de un cineasta, ¿no? Productor de televisión, no me acuerdo. Va como a contracorriente esta película. Sí, de Bill Pullman. Sí, así es. Exactamente. Una especie de contracorriente del final de la violencia. Vamos al siguiente corte musical, ya que estábamos hablando de Asesinos por Naturaleza. Vamos a poner el track que se llama Sex Violent, que es extractos de los personajes Ted y Jane que están hablando, es pues parte del soundtrack, con música de fondo. Que además, perdón, otra pareja muy interesante del cine y además delincuencial, Bonnie and Clyde, ¿no? Bueno, eso es claro, desde tiempo atrás. De alguna manera los están comparando. Sí, digamos, son como los primeros asesinos seriales
en el cine sangrientos, pues, ¿no? O sea, muy sangrientos, ¿no? En ¿no? el cine independiente, esta película que se llama Los amantes del... Ay, ¿cómo se llama? Que en realidad, que luego, muchos años después, Ripstein prácticamente la calca. La de Profundo Carmesí. Pero la película gringa se llama Los amantes de la luna de miel, de Honeymoon Lovers. No, ahorita les digo cómo se llama. Bueno, vamos a este corte musical. Estamos en vivo aquí en Cinestética y Radio ACM. Recuerden, muy pronto vamos a estar ya transmitiendo los martes y jueves pues en internet. Y así que, bueno, pues estén pendientes ya nuestra salida al aire. Y bueno, pues continuamos aquí en Cinestética. You want to touch me? Tell me you want me. Tell me I'm beautiful. Why you are beautiful? Well, I'm beautiful. Sexy. Go down. There's going to be people turning up in canyons, and there's going to be people being shot in Salt Lake City because the police there aren't willing to accept what I think they know, and they know that I didn't do these things. Yeah, I put a spell on you because you're mine. You're gonna stop the things you do. And I'm gonna stand it. I can't stand it. I can't stand it. I can't stand the way you run around. I don't care if you don't want me because I'm yours. Anyhow, put a spell on you because you're mine. I love you, I love you. I love you, I love you. I love you, I love you. Holy shit. You're mad relaxed, ain't you?
don't be so fucking eager. Не нужно, Гарсон. Этот корень лечит старость. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Porque no todo el cine es Hollywood. Para placer del malvado. Ni ganar festivales. Échenle, pero más arriba. Sin estética. Моя снова тайга ходи. Собак лови. Умирай где-то. Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos de Cine Estética. Estamos diciendo que qué buena rola esa. Ah, claro, You Belong to Me, sí, que ya la habíamos puesto para que escuchen en nuestro podcast de Bob Dylan, Nobel de literatura 2016. Que ya lo aceptó, por cierto. Que ya apareció, ya lo aceptó, ya la academia dijo, es un poco arrogante. Y que la lana se la va a pasar a Palestina, ¿no? ¿El premio? Yo sí, le al mandé final. una carta a ver si me mandaba una lana para mi película, pero pues no me ha contestado. Pero César, no me preocupo. Estamos con César Uriarte y Mario Viveros hablando de Oliver Stone. Bien, continuamos con algunas de las películas de ficción, ¿no? Sí, creo que nos faltaba señalar Wall Street, Sí, que es la original. película. ¿Cómo se llamaba? ¿El dinero qué? ¿El dinero llama? ¿El dinero mata? El dinero llama. Algo así. La primera, la de Michael Douglas Y Charlie Sheen. Martin Sheen. Una gran peli. Él dice que esa es su película más personal, dado que su papá se dedicaba a lo que es el personaje Michael Douglas, era un corredor de bolsa. Judío. Con una madre católica. Con una madre católica. Y tiene los personajes. Y luego él se convirtió al budismo. Y él es budista ahora. Bueno, era budista hasta la última vez que vi una entrevista con él. Yo ya le perdí la pista, cambia de creencia, de filosofía de vida cada rato, ¿no? No, pues hay que irle probando todo, ¿no? Hay que buscarle, ¿no? Y bueno, tiene por ahí otras películas como la de U-Turn, que no es de las más famosas. Luego hizo Nixon. Nixon es una buena película. Es una buena película, un poco... No, empecé a regular, pero está bien. ¿no? Cae en los momentos que llega a ser aburrida. Sí. Pero una gran actuación de Anthony Hopkins. Muy buena. Y en imagen de nuevo otro super reto. Dura demasiado, me parece, ¿no? ¿No te parece? Dura demasiado la película. Sí, hay como una distancia. A Lalo no le tiempo. gustó. No, la verdad es que no es una de las películas. Creo que a Lalo le pareció que duraba demasiado. Y bueno, cierra por ahí los 90s con esta que les comento, U-Turn. Después viene el terrible atentado, digo en ficción, ¿no? En documental hay otras cosas. El atentado a las Torres Gemelas, sí, lo cual lo inspira para hacer una cosa por ahí que se llamó World Trade Center con Nicolas Cage, que era una película sin pies ni cabeza, parecía de estas películas que se hacen para el target abuelitesco, que es para las abuelitas que ven Hallmark Channel en Estados Unidos, ¿no? Clase de más bien clase Hallmark, ¿no? El Hallmark Channel, bueno, una cosa ahí, un melodrama rarísimo. Hay que para comer. ser Oliver Stone. Yo creo que él tiene mucho que comer. Creo que no le hace falta. Sí, no creo, Sí, algunas de las anteriores, porque aparte él es productor. Sí, claro. Entonces hay que recordar que él lleva ingresos. Y las películas que mencionamos previamente, JFK, Pelotón, le dejaron no solo currículum con la crítica, sino también dinero, pues, ¿no? O sea, fueron películas bastante exitosas a nivel mundial. Y ya después hace por ahí, regresa a su cine de presidentes, hace una cosa que se llama W, sobre George W. Bush, iba a decir Beach, pero bueno. Baby Bush, con Josh Brolin, como George Bush. Yo ahí ya le perdí de verdad la fe. Yo ahí sentí que había una gran distancia. Se convirtió un poquito, digo, acá es un comentario un tanto aparte, pero a mí Michael Moore me parece un cineasta con muchos aciertos en muchas de sus películas, sobre todo las más viejitas, como Roger and Me me parece una muy buena película. Excelente. Columbine me parece una buena película, sí, que luego se prolonga, pero Fahrenheit 9/11 no me parece, no me desagrada, o sea, la podría volver a ver. Lo que pasa es que la fórmula se agota, ¿no? Sí. Y se queda estacionado en Bush, y se vuelve ramplón. Incluso ¿no? se habla que Italo Calvino diría, pues. Incluso yo leía comentarios de que hablaba de una apología, prácticamente, una especie como si fuera Bush. Sí, se vuelve aburrida, ¿no? Hablamos todos al mismo tiempo. No te pues. de controlar, mano. A ver, disculpe, señor coordinador. Cállense. Sí, No, en Psycho se reivindica.
Híjole, pues sí. Bueno, no les gusta Michael Moore, bueno, es que son de ficción. En Sitco sí, a mí me gustó más Capitalismo, una historia de amor. Ahí sí ya dije, es que a mí el final de Sitco me pareció una locura. Es anticubano. Pero bueno, no soy anticubano. El asunto las es cubanas, que las tortas cubanas me gustan Oliver mucho. Stone se va a hacer, empieza al mismo tiempo, empieza a hacer unos documentales muy interesantes. Uno ¿Qué? de ellos es Comandante. Exacto. Que era muy interesante en una época muy oscura de los Estados Unidos. Yo me acuerdo una anécdota de Comandante. ¿Han tenido épocas más oscuras los Estados Unidos? Más oscuras, Ah, sí, más fíjate, oscuras. con sí. el Baby. Pero bueno, han sido oscuras todo el tiempo. Me acuerdo muy bien que varios amigos míos, Baby Bush, varios amigos míos gringos, documentalistas que andaban acá. Me acordaba que usted es internacional, Diego Sí, Fernández sí, Ceballos, claro. gringos. Gringos de la buena onda. Entonces, me acuerdo muy, pues, sobre todo Jill Friedberg, que hizo Granito de Arena y un poquito tanta verdad sobre el conflicto en Oaxaca. Me acuerdo que ella, o Katie Orlinsky también, una fotógrafa que andaba acá y luego se fue al New York Times, pero que ellas me acompañaron a ver Comandante en el Zócalo, una proyección que hubo en el Zócalo, porque no habían tenido la oportunidad de verlo en Estados Unidos, estaba prohibida. Es una larga entrevista a Fidel Castro y es una película maravillosa porque el personaje es interesantísimo, independientemente de lo que uno pueda pensar o no. A mí me parece interesantísimo. Claro. Hizo luego una segunda versión, una segunda parte que ya es un poco menos buena, pero la película es muy interesante. Y luego una película con los bolivarianos, ¿no? Se va a Venezuela. Más allá de las fronteras. De las fronteras, exactamente. Una película que habla de Hugo Chávez, el gran demonio. Que pasa meses con Hugo Chávez, de hecho. A mí me parece una buena película esa. Claro que es una gran película, esa es una gran película. Sí, pero son muy, llegaron a ser muy cercanos Hugo Chávez. Sí, de hecho decían que el contacto de Sean Penn y su cercanía a Chávez y demás era por Oliver Stone. Es decir, él se va a hacer esos trabajos, dos trabajos bastante interesantes que hay que ver, por supuesto. Claro. Y hace una película en Estados Unidos sobre su historia que es muy interesante. ¿No? Este documental que hace sobre Estados Unidos, no sé si... es que hace para PBS y por ahí entra Showtime y demás, una cadena de cable, y hace 10 documentales que traducido al español sería La historia no contada de los Estados Unidos, donde abarca, cada documental de 55, 57 minutos, abarca 2 presidentes, donde prácticamente todos, con la excepción de los asesinados, han estado 2 periodos, ¿no? Los 2 periodos que le permiten, y yo recomendaría ver el de Kennedy, que me parece, el que habla de Kennedy y Johnson, que me parece extraordinario, el de Johnson y Nixon. Que tiene que ver con sus épocas ya... Que tiene que ver con sus épocas ya de... medio adultas, ¿no? Sí. Ya a sus 20 y tantos años, ¿no? Ya, claro. Y bueno, como lo interesante de estos, también el de Clinton, Bush Jr., Baby Bush, y el de Bush, Baby Bush y Obama. El de Obama es maravilloso porque justo cierra con él y dice... era el presidente perfecto, ¿no? Era el candidato, lo tenía todo. Sobre todo que su precampaña se fondea con Kickstarter, lo que acá conocemos como fondeadora, con la gente que donaba $1, $2. Y dijo, yo lo hago con esto. Pero ya cuando va a los golpes fuertes, son las petroleras poderosas, las empresas grandes las que le pagan, ¿no? Y dices, ¿cuál democracia? ¿Dónde está el Partido Demócrata? Lo brillante de esto es que es un documental de 1 hora donde él está hablando el 80% o más del documental, y todo es lo que se conoce como material de archivo. Todos los documentales están hechos así, y bueno, el de Kennedy tiene esta nostalgia increíble cuando lo matan, y él dice, se murieron todas las esperanzas. Utilizan por ahí esta maravillosa canción que se llama El sonido del silencio de Paul Simon y Garfunkel. Dice que se escribe a partir de ello cuando se pierde la fe, pero él dice, ¿y qué hubiera pasado si se hubiera quedado? ¿No? Pues no se hubiera convertido en el mito, ¿no? Que es, ¿no? Entonces, creo que es un tipo brillante, sigue siendo un periodista, un buen periodista, un gran entrevistador, es un gran director de entrevistas, y justo lo que mencionabas en el caso de Comandante, que es una entrevista. Claro. Pero una gran entrevista, ¿no? Una gran entrevista, obviamente también brillante. Es un super personaje. Claro, bueno, pero hay cuántas personas le han hecho a perder una entrevista a Fidel Castro, ¿no? Por supuesto. Ahí pregúntenle a Jacobo Saludowski. Empezando, ¿no? Pero bueno, eso es creo que lo que hay que ver de estos documentales de la historia no contada. Si quieren verlos todos, todos son 10 horas, ¿no? Incluso están gratis en YouTube. Están gratis en YouTube. Doblazo al español, que creo que no ayudaría mucho. Bueno. Pero ahí están, ¿no?
muy interesante entonces es decir, es un cineasta completísimo. Sí, ha hecho incluso muchos videoclips. O sea, yo creo que de la pata que adolece, de la que adolecen muchos cineastas ya después de una trayectoria así de prolongada, el mismo Dreyer le pasó, se aferran a un estilo, ¿no? Sí. Entonces ya de pronto se pierde un poquito la objetividad ante la obra y queda como ahí diluida en un ejercicio de estilo más que en un ejercicio de una película. Pero ha rescatado, y justo creo que lo que lo ha rescatado es el documental. Sí, porque la ficción ha sido... A mí Savages, que es su última ficción de este libro de Dan Winston. De esos tres muchachos californianos. Me pareció una historia súper fresita, así que de... pelean contra estos los narcos mexicanos malos. Sale Salma Hayek y Demian Bichir. Y ellos son narcos gringos que matan, que distribuyen, pero son bonitos, o sea, son güeritos bonitos, ejercitaditos, van al gym. Que no tiene que ver con el punto de vista de Oliver Stone. O sea, parece una serie, de hecho hay varios actores ahí de estas series gringas comunes y habituales donde todo es bonito y precioso y ciudad en la que te paras allá todo es bonito y precioso. Sí, es cierto, fíjate que se me ha olvidado. Se diluye horrible, tiene un doble final ahí rarísimo, en el sentido, por no decir chafísima. A mí esa película la verdad me desencantó. Yo no sé, o sea, y después vi sus documentales. A ver, Woody Allen, que es un hombre que tiene una trayectoria aún mayor. Bueno, hay reyes, o sea, hay escalas. Tuvo también una época, digamos, floja, pero se reinventa luego. No, bueno, llega Matchpoint y de Matchpoint para arriba ha tenido un par de flows. En los 90 tiene... No, Crímenes y Pecados. Es un poco, Crímenes y Pecados. La racha más de Mario es como los 90, ¿no? Más o menos. Finales de los 80, principios de los 90. Pero bueno, como Mighty de Woody Allen. Bala sobre Broadway, que es maravillosísima. John Cusack. Los enredos de Harry es muy buena. Mata a la novia del mafioso. No por ser la novia del mafioso, sino por ser mala actriz. Exacto, una joya. Entonces, bueno, se reinventan. Yo espero que se reinvente como cineasta. Es mucho más vasta la obra de Woody Allen. ¿Sí? No, claro, pero en el caso de Oliver Stone, y la pregunta era por ahí, tendremos más la posibilidad de esta reinvención de Oliver Stone. ¿Ustedes creen? Mi bolita mágica no da para tanto. Bueno, pero nos basemos con las obras que han tenido, porque bueno, pues pareciera muy decepcionante en la parte de ficción. Pero te digo, está haciendo buenos documentales, o sea, a lo mejor se va por ahí. O sea, tú ves, por ejemplo, Ken Loach también, o sea, Ken Loach tiene una serie de... Bueno, él hace buenas ficciones y maravillosos documentales también, y programas de tele. No, claro, que es fiel fan de nuestro programa. Exactamente. Desde que le dedicamos un programa nos escucha Ken Loach. Ahorita en Inglaterra están despertando y él lo está escuchando. No, él están dormidos todos, pero él lo está escuchando. Él lo está escuchando, sí. Pero bueno, saludos, Ken. A Bob Dylan también le mandamos saludos. Así es. ¿Y a Nyman? ¿Cuándo vamos a traer hay que traer a Michael Nyman, sí. Pues ya invítalo. Ya lo vamos a traer. Pláticas con él. Bueno, ya Lalo no está, que ya... Yo creo que Oliver Stone está ahí. Creo que es un cineasta contemporáneo muy importante. Y siento que a lo mejor no ha tenido los proyectos adecuados o no lo sé, pero yo pienso que volveremos a ver alguna buena película de Oliver Stone. Sí, tanto en ficción o documental. Yo creo que todavía le quedan varios años. Así es. Y él venía mucho a México. Tuvo una esposa mexicana. Viajaba mucho a México. Desde El Salvador, aquí dejó un hijo. Entonces, ahí bien. Bueno. Se parece mucho a su personaje del Salvador, justamente. Yo creo que todos sus personajes se parecen a él. Exacto. Bueno, pues estuvimos en vivo, es que se nos va a acabar la transmisión, por eso es un poco ya el comentario. Pues nos tenemos que ir, aunque no queramos. Gracias por escucharnos a toda la gente que en esta ocasión fue en vivo. Gracias César, gracias Mario. Gracias, y bueno, pues nos seguimos escuchando. Estén pendientes de la programación de Radio ACM, que muy pronto ya estaremos al aire con toda nuestra barra programática los martes y los jueves a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, bueno, y Cinestética a las 8. Cinestética a las 8 de la noche terminamos. Bueno, pues gracias y sigan en la programación y en los podcasts de Radio UACM. Radio UACM presentó un programa que habla de imágenes, momentos y vivencias. You talking to me? You talking to me? Cinestética. You talking to me? Cinestética. Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Cinestética.